De Blue Radio. Una de la tarde, 18 minutos. El 1 de septiembre de 2025 es el día en el que los colombianos sabremos si nos quedamos o no temporalmente sin la expedición de pasaportes, que son documentos fundamentales para poder salir de Colombia y para poder regresar a nuestro país. Y todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses ha llevado a una crisis que ha desembocado en novedades que hemos conocido en estas últimas horas, novedades que vienen de tiempo atrás, cuando el presidente Gustavo Petro empezó a cerrar la puerta a que la empresa Thomas Gregg & Sons, que ha sido la responsable de la expedición del pasaporte con el chip, pasaporte que abrió la puerta a los colombianos incluso para ingresar a la Unión Europea sin necesidad de visado, sea la encargada de adelantar ese proceso. El presidente Petro ligó ese contrato de Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes, diciendo él que ha sido irregular, con la vinculación de esa misma empresa a algunos de los pasos dentro del proceso de elecciones que adelanta la registraduría del Consejo Nacional Electoral. El presidente garantizando o diciendo que no hay garantías, mejor, porque dice que todo este proceso está siendo viciado. Y el camino ha sido bastante tortuoso hasta este momento. Ha cobrado incluso la cabeza ya de 2 cancilleres. El primero de ellos, Álvaro Leiva, quien incluso por seguir los lineamientos del presidente Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. Luego Álvaro Leiva se convirtió en contradictor del gobierno al que perteneció. Y el caso más reciente es el de Laura Sarabia, hasta hace 24 horas canciller de Colombia. Digo que todo esto ha cobrado la cabeza de 2 cancilleres de la República porque hay detalles que se han conocido en estas últimas horas. Por un lado, que la Procuraduría anuncia investigación disciplinaria contra los 2 ex cancilleres que hemos mencionado, adicionales, bueno, que entre los que está uno al que no le cobró la cabeza el tema, pero sí salió del gobierno, que es Luis Gilberto Murillo, que fue el canciller en el intermedio de periodo entre Álvaro Leiva y Laura Sarabia, contra la propia Laura Sarabia y contra el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade. Una investigación que lidera el procurador Marcio Melgoza, que es uno de los más agudos y expertos funcionarios del Ministerio Público en materia administrativa. Todo esto va a siguientes desarrollos y datos. Uno que revelamos hoy en Mañanas Blue, que es una carta que le envió la entonces canciller Laura Sarabia el lunes pasado al procurador Gregorio El Hach, un documento de 9 páginas, donde deja la trazabilidad de por qué no firmó ella el convenio interadministrativo con Portugal para que la Casa de la Moneda de ese país fuera la responsable por 10 años de ese proceso. Y por otro lado, diciendo ella primero que Portugal se demoró 2 meses más de lo previsto en firmar el memorando de entendimiento y que eso dificultó todo el proceso, y que luego de eso se creó una comisión que en junio de este año dijo: es imposible hoy sacar una licitación pública para que se expidan pasaportes sin que haya algún tipo de perjuicio para los colombianos, es decir, sin que haya interrupción del servicio, que es el escenario menos deseado por todos, que llegase a existir una eventual interrupción de ese servicio que hoy se sigue prestando, con altas y bajas. Lo hemos visto con los supuestos fallos de internet y de electricidad de estos últimos días. Lo que revelamos a continuación lo están ustedes viendo a esta hora en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Es el convenio interadministrativo, o mejor, el borrador del convenio interadministrativo que recibió Laura Sarabia el 25 de enero de este año, cuando le recibió la Cancillería a Luis Gilberto Murillo, que era el entonces canciller de la República. Varios elementos importantes en torno a este documento, que comienza de la siguiente manera. Ustedes lo pueden ver y en segundos estará en bluradio.com. Convenio Interadministrativo Internacional para la Cooperación y Participación en el proceso de producción y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la República de Colombia. Convenio que sería firmado, y bueno, que el pastor Alfredo Saade, hoy jefe de despacho, anuncia hace minutos que estaría por firmarse. No sabemos si es este mismo documento o tiene modificaciones, entre Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores Fondo, y la Imprenta Nacional de Colombia, INC, con
el fondo y la imprenta, que son entidades, y la imprenta nacional Casa da Moeda de Portugal, INCM. Varios elementos importantes de este documento, que tiene 29 páginas y que revelamos en Meridiano Blue. ¿Cómo serían los costos iniciales para el primer año de funcionamiento? Entonces, lo primero es que este convenio iba a ser firmado, no sabemos si será el mismo, repito, que firmaría en las próximas horas el gobierno del presidente Gustavo Petro con Portugal entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio del 2035, es decir, durante 10 años. Varias novedades y detalles. Primero, por ejemplo, el costo para el primer año. ¿Cuánto asumiría cada parte del contrato? INCM, es decir, la Casa de la Moneda de Portugal, desembolsaría 68.460.588 pesos. Mientras que la Cancillería colombiana, a través del Fondo Rotatorio de Relaciones Exteriores, ojo, Portugal desembolsaría 68 millones. La Cancillería colombiana desembolsaría para el primer año 122.388 millones de pesos, solamente para el periodo entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de julio del 2026. Otros detalles. Dice el documento, el fondo garantizará el desembolso del valor equivalente a la cantidad mínima al año, es decir, que la Cancillería tenía obligatoriamente que desembolsarle a la Casa de la Moneda de Portugal, se expidieran o no, se solicitaran o no, el valor equivalente a 1.500.000 pasaportes a favor de ellos, de la Casa de la Moneda. El fondo, dicen, se compromete a desembolsar a favor de ellos los siguientes valores, y aquí está otra de las bolitas de este convenio. Los costos, ¿cuánto costaría? Lo primero que llama la atención es que el convenio está liquidado en euros, es decir, que estaríamos sometidos los colombianos a que el costo de la libreta de pasaporte estuviera fluctuando de acuerdo al valor del euro, al valor de la tasa de cambio, no en pesos, sino en euros. De la siguiente manera, ahí tenemos el cuadrito, es muy pequeño, pero ustedes lo pueden ver allí. Dice lo siguiente: ¿cuánto costaría? ¿Cuánto costaría? Pasaporte electrónico con chip, con zona de lectura mecánica ordinario, ejecutivo, que es el que tiene más hojas, pasaporte diplomático y pasaporte oficial, 17 euros para el primer año, 17 euros. Eso a valor presente, a valor de hoy, haciendo la conversión con el costo que tiene hoy el euro, sería unos 79.900 pesos. Saldría cada libreta de pasaporte. Sumándole a eso el costo de transporte de los documentos desde el aeropuerto, que también lo tendría que asumir la Cancillería, al final ese costo tendría que trasladarse a los solicitantes de los documentos, y algo adicional, el impuesto de timbre, que hoy se cobra a quien hace la fila en la calle 100 o en la calle 12 con novena en Bogotá para poder entregarle el pasaporte. ¿Cuáles son los costos que hoy estaban asumiendo los colombianos? El pasaporte ordinario en Bogotá tiene un costo de 111.000 pesos, a lo que se suma el impuesto de timbre de 75.000 pesos. Es decir, que hoy el costo del pasaporte ordinario para los colombianos es de 186.000 pesos. El ejecutivo, pensado para viajeros frecuentes, costaría 244.000 pesos más los 75.000 pesos de timbre, alcanzando 319.000 pesos. Y en las regiones tiene un poco más de costo, quiero decir, en los departamentos fuera de Bogotá, en las ciudades fuera de Bogotá. La otra bolita de este convenio que revelamos a esta hora en Meridiano Blue es el siguiente punto, que está escrito de una forma bastante técnica, pero que ustedes, traduciéndolo, los lleva a la conclusión de que Colombia, la Cancillería, tendría que asumir todos los costos por la fluctuación de la tasa de cambio en el valor de los pasaportes. Es decir, si en un mes hubiese eventualmente un aumento inusitado en el costo, en el valor del euro frente al peso colombiano, ese valor diferencial, porque estaría atado el valor del pasaporte colombiano a la fluctuación del euro en los mercados, ese valor tendría que ser asumido por la Cancillería, que al final no tendría otra alternativa que a trasladárselo a los bolsillos de los colombianos, que al final entonces veríamos el siguiente escenario, y es que tendríamos que estar pendientes del valor del euro para poder saber cuánto cuesta cada día el valor del pasaporte, porque sería variable de acuerdo a la tasa de cambio frente al valor de la moneda europea. Esos detalles del documento que, repito,
es el entregado en enero de este año por el ex canciller Luis Gilberto Murillo a Laura Sarabia y que no fue suscrito porque, entre otras cosas, Portugal se demoró más tiempo de lo previsto en firmar el memorando de entendimiento y que no sabemos, no hay claridad sobre si sería el mismo documento que firmaría en las próximas horas el gobierno colombiano, según informó el pastor Alfredo Saade, es el que hoy está en el ojo del huracán y que revelamos a esta hora en Blue Radio y en bluradio.com. Habló sobre todo este asunto el procurador Marcio Melgoza, que es el encargado, Marcela, de investigar las posibles irregularidades administrativas de dos ex cancilleres, lo decíamos, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y el jefe de despacho Alfredo Saade. Y lo más preocupante, Ricardo, es que le dice el procurador delegado Marcio Melgoza a Noticias Caracol en Vivo: la imprenta no está lista para la expedición de los pasaportes a partir del 1 de septiembre. Esta fue la conclusión de lo que puede pasar en el país. Se lo digo de manera concreta, de acuerdo a lo que pudimos determinar. La imprenta hoy no tiene la posibilidad de elaborar las libretas de pasaporte. Se lo digo porque eso es lo que se nos respondió en la visita. Ahora ellos están a la espera de que se suscriba el instrumento que les permita a ellos comenzar a prepararse para elaborar los pasaportes. De hecho, también lo que pudimos determinar, según lo que ellos nos dijeron, es que ni siquiera, aunque este instrumento se suscribiera hoy, ellos podrían asumir esa labor a partir del 1 de septiembre. 1:29, ampliación de esta noticia en bluradio.com. Una pausa y regresamos con más noticias, con los deportes, con la actualización de lo que pasa en el mundo en Meridiano Blue.